Bueno, le damos la bienvenida al escritor, profesor, periodista, analista de Colombia, el doctor Hernando Calvo Ospina, que nos va a hablar no solamente Estados Unidos ha cometido con Cuba este crimen de lesa humanidad. El profesor especializado ha escrito el libro que dice La Guerra Oculta y nos va a hablar de las agresiones de Estados Unidos a nuestro pueblo cubano. Y también queremos que nos deleite qué representa Cuba para la América Latina. Adelante, profe. Está muteado. Profesor, adelante. ¿Ya me escuchan? Ya. Ya. Sí, ante todo, muchas gracias por esta invitación a este programa sobre el bloqueo. Estaba escuchando a las compañeras que hablaban sobre el problema que tiene el consulado en Barcelona. El problema es poquito para lo que es la realidad. Y me gustó que tocaran este tema porque de eso quiero yo hablar. O sea, lo que ha sido un sector de los cubanos dentro de su participación en el bloqueo genocida contra el pueblo revolucionario cubano y hasta contra los que no son revolucionarios pero viven en Cuba. Si bien es cierto, cuando Kennedy firma y oficializa el bloqueo, no tenía la presión de los cubanos en la Florida, en Estados Unidos. Eso hacía parte ya de todo un plan, de todo un proyecto que se había preparado desde la época del presidente Eisenhower y que Kennedy lo tiene que continuar e implanta el bloqueo en 1962. Esta participación directa de los cubanos, principalmente en Estados Unidos y principalmente en la Florida, comienza a darse es cuando en la Unión Soviética se inventan los disidentes de todo tipo, y que ayudaron a fracturar o a terminar de fracturar a la Unión Soviética y a los países socialistas del bloque del Este. No estoy diciendo para nada de que los disidentes hayan acabado con el bloque socialista, pero sí sirvieron mucho para ayudar a quebrar la imagen internacional de la Unión Soviética y demás países del bloque socialista. Pues bien, cuando cae la Unión Soviética y Cuba queda sola en este mundo, cuando la mayoría, o mayoría no, muchísimas personas que ven estados solidarias con Cuba o cercanas de Cuba, la dejan caer también y se comienza a esperar que Cuba naufrague en el Caribe. Estados Unidos aprovecha lógicamente para implementar a los famosos disidentes al interior de Cuba. Nacen en Cuba, como ustedes lo pueden saber, o lo pueden saber mejor que yo, disidentes de todo tipo y de toda forma al interior de Cuba. Ustedes lo pueden saber. Luego, en Miami, en la Florida, estos grupúsculos se asocian a la CIA, a los proyectos del Departamento de Estado, para atacar de variadas formas a Cuba, principalmente a su imagen, poniéndolo como un Estado terrorista, un Estado que masacra a la población, un Estado que tiene las cárceles hasta con 5.000 presos políticos, un Estado que tortura, un Estado que desaparece. Estos cubanos, en su gran mayoría, comenzaron a recibir dinero de Estados Unidos y, sin tener en cuenta lo que podría pasarle al pueblo cubano, a su pueblo, muchas veces hasta sus padres, hasta sus hermanos, iniciaron o ayudaron a estas campañas. Esto fue mucho más aumentado cuando llega Ronald Reagan a la presidencia y se crea la Fundación Nacional Cubanoamericana, que la crea el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos de Ronald Reagan,
con una tarea fundamental de ayudar a acabar con la revolución sandinista en Nicaragua. Ellos se involucran, los de la fundación, y muchos de los personajes contrarrevolucionarios en Miami, porque decían que para acabar con la revolución cubana también había que acabar con la revolución nicaragüense. Pues bien, si antes de que se acabara la Unión Soviética, los principales ataques habían sido contra la revolución cubana, eh, hasta terroristas, tenemos un avión que fue volado en el aire, cientos de atentados contra el compañero Fidel Castro, ataques a las embajadas y a las misiones y varias misiones diplomáticas, consulados en varios países del mundo. Lo que con Reagan, lo que ya se viene es el trabajo político, el trabajo del lobby, el trabajo de descrédito hacia la revolución cubana, como lo acabo de decir. O sea, esto ha sido una constante y muy bien dirigida, hay que decirlo, por la Central de Inteligencia de Estados Unidos y el Departamento de Estado, así como la USAID. Todo contra Cuba. El objetivo siempre ha sido acabar con la revolución cubana, así la revolución cubana no sea un peligro de seguridad nacional real para Estados Unidos. Con esto quiero decir que a mí me ha sorprendido y siempre me sorprende de que sea este sector de cubanos que piden hasta una invasión, además lo piden constantemente, una invasión militar de Estados Unidos a su patria. Hay unas cosas que me llaman la atención porque yo no sé si estas personas saben lo que significa una invasión de Estados Unidos. Una invasión de Estados Unidos es acabar con toda una nación. Y los soldados norteamericanos ni las bombas norteamericanas preguntan si usted está a favor de la revolución cubana o no está a favor, sino que entra matando a lo que le pongan por delante. Eh, Esto se me hace un acto de una falta de patriotismo tremendo, porque en una invasión de Estados Unidos morirían hermanos, morirían madres que ellos tengan allá adentro y familiares y amigos. Esto yo nunca lo he podido entender porque en el caso mío, por ejemplo, y me comparo, yo que soy de origen colombiano, aunque vivo en Francia hace muchos años, yo jamás, y estoy en contra, totalmente en contra de este régimen narcoparamilitar colombiano, yo nunca le pediría a otra nación, se llame Estados Unidos o Europa, a que vengan a invadir a Colombia para acabar con ese régimen narcoparamilitar. Yo no logro entender cómo este sector de cubanos, con ese odio, sabiendo que una revolución que los ayudó a nacer, que les dio educación, que con lo poco que tiene, los recursos pocos estratégicos que tiene Cuba, los ayudó a levantar, les ayudó a dar una universidad y muchos de ellos han logrado tener buenos puestos en el exterior. ¿Por qué tienen que tener este odio frente a esta revolución? Yo no estoy en contra de que se vayan, no. Yo creo que hay muchos motivos que hacen que una persona se vaya de un país, pero no tienen tampoco que tener este odio para acabar con una revolución que les ha dado todo y una revolución que no representa un problema para nada y una revolución que ha demostrado que cuando ha tenido, lo ha distribuido y ha sabido desarrollar a este país, a esta nación y a este pueblo. Entonces, eh, este sector de cubanos, que no, yo los llamo antipatriotas, han tenido muchísimo que ver, en particular después del fin del bloque socialista, con el bloqueo a Cuba. Algo que yo lo entiendo, pero al mismo tiempo no lo quiero entender porque me cuesta demasiado entender una cuestión de estas. Eso era todo lo que quería decirles. Eh, Espero que este veneno, porque es un veneno inentendible que no sé de dónde le sale, aunque sí creo que, y ya con eso termino, es que Cuba es un país que ser enemigo de Cuba da mucho dinero. Te doy un ejemplo concreto, yo no, a pesar de todo lo que he escrito, los medios de comunicación principales en Francia, por ejemplo, me tienen totalmente bloqueado y me lo han dicho de frente, lo que agradezco que sean por ese lado honesto. Pero si yo mañana hago una mea culpa y digo me equivoqué con Cuba y le hago las críticas a Fidel Castro, la revolución cubana,
yo mañana saldría en los principales periódicos de este mundo y entraría a tener un buen salario y me entrarían a, a publicar los libros que nunca me han querido publicar y los artículos, pero eso sí, siempre y cuando yo siga siendo ese traidor, como han dicho muchos, para ganarse un plato de lentejas. Cuando siempre el que traiciona, tarde o temprano le cobran el plato de lentejas. Esto era todo lo que quería decir. Yo le agradezco nuevamente y creo que hay que seguir defendiendo esta revolución cubana, que ha sido un faro y todavía sigue siendo un faro para, no solamente para América Latina, sino para muchos países del mundo, incluido, le guste o no les guste, a varios países europeos. Muchas gracias.